déjeme rescatar el discurso de ayer en el Senado de la República de Gerardo Fernández Noroña, el senador de Morena, porque sacó su medicina el doctor Noroña ayer en el Senado. A ver, mi querida Ceci, por favor, para seguir hablando con nuestros colaboradores, para seguir avanzando y para seguir proyectándole a la gente que nos sigue aquí en Sin Censura lo que no van a ver en otros medios de comunicación. Informo a la Asamblea que tenemos la visita de un grupo de estudiantes de la licenciatura en Derecho del Instituto Mantense de Estudios Profesionales, quienes acuden por invitación de la senadora Olga Patricia Sosa Ruiz. Sean bienvenidas y bienvenidos a la Casa del Federalismo. Tiene la palabra para hablar a favor el senador Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario de Morena. Buenas tardes, compañeros, compañeras. La verdad es que yo solo deseaba hacerle una pregunta al diputado Corral, pero lo que hay que oír, a ver, vamos a hacer una pequeña labor de ilustración a la bancada del PRI. No hay ninguna reforma constitucional. Es la Constitución vigente, les pese lo que les pese, y la elección de las personas juzgadoras llegó para quedarse. Se dio un paso en la democratización para elegir a las personas juzgadoras integrantes del Poder Judicial. Y eso no lo tolera el PRI, porque habla de independencia judicial y se le queda en la desmemoria que todavía en diciembre del año pasado su dirigente, el senador Alejandro Moreno Cárdenas, golpeador profesional, se reunió con Norma Piña para tratar de echar atrás esta reforma. De hecho, la Corte votó modificar la Constitución, para lo cual no tiene facultades. Y no se quedó ahí. Después de no alcanzar la mayoría calificada de 8 votos, se quedaron en 7. La expresidenta de la Corte, Norma Piña, se atrevió a decir que mayoría calificada de 11 era 6 y lo puso a votación y tampoco obtuvo los votos suficientes. Nos viene a hablar de independencia judicial el partido que su presidente hoy dio una mala noticia, por cierto, Ernesto Zedillo Ponce de León, dijo que es un día triste, que la última neurona que le quedaba viva se le murió. Y entonces ese hombre que quitó a más de 2 decenas de ministros y ministras de la Corte por su voluntad y puso a dedo los nuevos integrantes de la Corte, supeditándolos a su mandato y a su determinación, nos vienen a hablar de independencia judicial. Pero además por una persona juzgadora que tomó protesta aquí y que pide licencia, dicen que es una catástrofe el procedimiento, que es una crisis del Poder Judicial. Yo lo único que quería preguntar era si habían escuchado a la persona juzgadora más allá de lo que mandó por escrito, dado que un precedente de negar una licencia no es un precedente menor. Y me parece que más allá de lo que alegó en su documento, hubiese valido la pena escuchar algún argumento adicional. Pero que de ahí se arranquen a hablar de la corrupción en las aduanas, que durante todos los gobiernos del PRIAN fue monumental, fue monstruosa, fue brutal. Bueno, es el colmo de la desvergüenza. Hoy que se está procesando a gente ubicada del gobierno en actos de corrupción, le dicen huachicol fiscal. A mí no me gusta nada el término, es contrabando de combustible. No sé si me quiere, sí, yo acepto, si me va a preguntar, acepto. Senadora Villano, ¿con qué objeto? Si me permite el orador hacerle una pregunta. Con mucho ¿Acepta, gusto, senador? con mucho gusto. Adelante, senadora Villano. Tiene 1 minuto para hacer la pregunta. A ver, senador, una pregunta. ¿Usted cree que es mejor que venga algún denunciado, algún indiciado,
a pedirnos perdón aquí por alguna ofensa que nos haga? Eso es mejor que la justicia a la que se supone podemos aspirar con esta reforma. Y ya no esté viendo al pasado, les toca gobernar, les toca hoy gobernar. Ya deben dejarse de justificar. Justifíquense en el pasado, son 6 años de Andrés Manuel. Nada más mi pregunta concreta es, ¿usted cree que es mejor que vengan aquí a pedirnos perdón por alguna cosa que se considera ofensa, a ir a los tribunales que hoy van a ser puros y totalmente neutros? Esa es mi pregunta concreta. Tiene 2 minutos para la respuesta, senador. Pensé que me iba a preguntar qué opinaba que el próximo candidato del PRIAN va a ser Ricardo Salinas Pliego, protegido por el Poder Judicial para que no pagara sus impuestos con una fortuna de miles de millones de dólares, que tuvo la audacia de dar un grito para hacer contraste con el grito de la compañera presidenta. Y la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se vio gigantesca en ese grito, recuperando la identidad. Todavía hay quien critica que por qué a Josefa Ortiz no le pusieron el de Domínguez. Todavía hay quien critica que cómo se atrevió a reivindicar a las mujeres indígenas y a las heroínas anónimas. Y en cambio, estoy elaborando. Y en cambio, Ricardo Salinas Pliego dijo: ¡vivan los evasores de impuestos! ¡Vivan los atracadores de la patria! ¡Vivan los explotadores permanentes! ¡Viva el saqueo de la nación y el robo del presupuesto nacional! Ese va a ser el candidato del PRIAN en 2030, que por cierto, qué nerviosos andan, todavía ni cumple un año la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y andan con semejante, después de Claudio Xóchitl González, ahora Ricardo Salinas Pliego, ahí la llevan, los felicito ampliamente. Aún con la justicia anterior, un abogado de un despacho traficante de influencias internacional que me agredió físicamente, aún con la justicia anterior, ese abogado sabía que iba a ir a la cárcel. Y entonces prefirió venir a pedirme disculpas, y eso tiene loca a la oposición. ¿Cómo? Ya no podemos golpear impunemente, ya no podemos agredir impunemente. Su tiempo para la respuesta y continúa. Sí, pero sigo con mi tiempo. Gracias, presidenta. Entonces ahora ya no mandan abogados, ahora mandan a un senador de la República con 5 golpeadores disfrazados de legisladores federales, 3 de ellos no integrantes de la comisión permanente, a sentar un precedente gravísimo como es golpear al presidente de la comisión permanente, nada menos que del Congreso de la Unión. Lo que hay que ver, dice un desclasado paniaguado de Chihuahua que lloro. ¿Cómo lo ven? Como les dije ese día, cobardes dicen cuando te echan montón, cobardes cuando mataban a Gustavo Madero, pero vienen aquí, tarde se les hace para descalificar el nuevo marco constitucional, pero que se oiga bien y se oiga lejos. En México manda el pueblo de México y nadie más, y por más que les arda, larga vida al pueblo de Iztapalapa, respeto para el pueblo de Iztapalapa cuando vengan a tribuna, ese pueblo revolucionario, ese pueblo trabajador, ese pueblo comprometido, ese pueblo sufrido que acaba de vivir una catástrofe con lo de la pipa, producto de sus corruptelas y de todo lo que hicieron, de negocios que dieron a gente al cobijo de poder, incluido Salinas Pliego. Aguanten los argumentos, les quedan 10 segundos. Aguanten los argumentos que ya les saltaba, ya les surgía que el doctor Noroña viniera a darle su medicina. No se preocupen, tendrán de sobra los próximos 5 años. Termino, porque me interrumpen mucho, senadora presidenta. Termino. El mejor poder judicial que ha tenido el país tomó protesta aquí el 1 de septiembre, les pese lo que les pese. Y por más que su racismo y su clasismo les haga echar espuma por la boca,
el presidente de la Corte es un hombre de origen indígena, Hugo Aguilar, que va a hacer de lejos mucho mejor papel que la señora Norma Piña, que tanto echan de menos. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. En virtud de haberse agotado... Pues ahí está durísimo el discurso de Gerardo Fernández Noroña en el Senado, haciendo alusión directa a Ricardo Salinas Pliego. Me preguntarán, ¿por qué lo pusiste completo? Porque además es un tema que quiero abordar, el de Salinas Pliego y la campaña de desinformación que se viene fuerte con el maestro Luis Guillermo Hernández, director de La Sexta W, académico y gran amigo, gran amigo. Ustedes saben que yo respeto mucho a Luis Guillermo, que ha aguantado las fuertes tormentas cuando, como un servidor, insiste en hablar con la verdad. Y hablando con la verdad, se viene un mierdero desde TV Azteca, mi querido Luis Guillermo Hernández. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, querido Vicente. Un placer estar contigo este jueves y también con la audiencia de Sin Censura, que me reclama mucho no estar recurrentemente aquí. ¿Ya ves, cabrón? Hoy tenemos la oportunidad y hay que aprovecharla, mi querido Vicente. Sabes que te quiero y sabes que quiero mucho a la audiencia de tu espacio y pues hay que aguantar la andanada de basura, de estiércol, de lodo, que ya comienza a notarse más espesa, porque como dijo ahorita Fernández Noroña, la oposición, lo que queda de la oposición, tiene mucho miedo. Ni siquiera ha terminado de cumplir su primer año de gobierno la presidenta Claudia Sheinbaum y ya están ansiosos, histéricos, nerviosos de encontrar la forma de detener, uno, su amplísima capacidad de maniobra y su grandísima popularidad. Me parece que todo lo que estamos viendo en estas horas, mi querido Vicente, es el resultado de una crisis de identidad de la oposición y de una urgencia por construir un aparato que les permita disputarle el poder a la Cuarta Transformación ante un segundo gobierno, una segunda presidencia absolutamente exitosa, profundamente transformadora y contundente en todos los aspectos. Me parece, mi querido amigo, que esta lluvia de estiércol que vemos en los medios de comunicación tradicionales, que vemos en las televisoras, es la manifestación más clara de que no se esperaban una presidencia tan eficaz, tan contundente, tan sólida, tan eficiente de la presidenta Claudia Sheinbaum, amigo. Y fíjate que estaba como tú dándole seguimiento a estos esfuerzos de Ricardo Salinas Pliego de relanzar ADN 40 como ADN Noticias. Y fíjate que, escúchame esto que te voy a decir. Tengo información de que intentaron reclutar a Loret y a la familia Latinus. Tengo información que intentaron reclutar a el teacher López Dóriga. Tengo información de que intentaron reclutar, creo que hasta a Azucena Uresti. Pero imagínate cómo está el mierdero, que hasta ellos declinaron y tuvieron que conformarse con Leonardo Curcio, con Manuel López San Martín y con Alarraqui. Por cierto, escucha esto, para que la gente entienda. A ver, no es hacerle el caldo gordo a nadie, es exhibirlos. Escucha nada más a Alarraqui con el odio que le tiene a López Obrador y con esta campaña que es contra López Obrador y contra los hijos de López Obrador, que hoy quedó en la lona esta campaña por las declaraciones de la propia presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Escucha nada más el mierdero que traen las mascotitas de Salinas Pliego como Alarraqui. A ver, échelo, Ceci. Dice telegrama dirigido a Andrés y entre paréntesis rata inmunda. Y antes de leer el telegrama escribí un prólogo. No hay ningún movimiento de corrupción en el cual el presidente no esté enterado
y haya aprobado. Andrés Manuel López Obrador en una de sus mañaneras en el 2020. Vamos al telegrama. Andrés, ayer en el programa de la reconstrucción conducido por Ángel Gurría, un hombre 100,000 veces más preparado e inteligente que tú, Ramsés Pech, un especialista en el área de energía en Atypical TV, y el abogado Juan Francisco Torres Landa, dos seres humanos 99,999 veces también más inteligentes y más preparados que tú y tu hijita, nos demostraron con hechos que en el gobierno federal que comandas se robaron del patrimonio de México la bestial cantidad de 28,000 millones de dólares en el tráfico de huachicol. Sí, Andrés Manuel, te robaste con tus gentes 28,000 millones de dólares. Estaba pensando que cuando escuché que un espacio que conducía José Ángel Gurría, ahí, pararle al mierdero de Alarraqui. Pero fíjate cómo ya desde el periodismo, como diría Raimundo Rivapalacio, la verdad ya no importa, Luis Guillermo. Dice, te robaste con el huachicol, ¿pruebas? Bueno, el patitas de molcajete, Fernando Belaún Sarán, dice, Anabel Hernández asegura que los hijos de López Obrador están mencionados en la investigación en Estados Unidos sobre el huachicol fiscal. Las fuentes de la oposición me conmueven, mi querido Luis Guillermo Hernández. Ellos saben, y lo tienen perfectamente claro, la oposición, que la única oportunidad que podrían tener para sacar a la cuarta transformación del poder es destruyendo por completo el legado, la honra y el nombre de Andrés Manuel López Obrador. Saben perfectamente que la única posibilidad que tienen de disputar el poder a esta transformación es destruyendo al hombre que la creó y que la consolidó y que transformó al país en 6 años. Y lo intentaron desde el primer minuto de 2018 que comenzó el gobierno. Y conforme fue avanzando el gobierno de López Obrador, utilizaron prácticamente cualquier cantidad de mentiras para detenerlo, para amordazarlo, para destruirlo, para derrotarlo, para doblarlo. Y hoy siguen intentándolo sin éxito. Lo que estamos viendo es la desesperación mayúscula de un grupo político desplazado que intenta convencernos de que lo que ha ocurrido en estos 7 años, la recuperación de la nación, la recuperación de nuestra soberanía, la recuperación de nuestra dignidad, el rescatar a más del 10% de la población de la pobreza extrema y la pobreza a las que fueron condenados por el neoliberalismo del PRI y del PAN. Esta transformación jurídica, política, social, económica del país es un fracaso, es indebida y debemos regresar al pasado. Y este intento de destruir la honra, el nombre, la memoria de López Obrador, atacando a sus hijos, atacando a su esposa, atacando lo que significó esta transformación, la vamos a continuar viendo en los próximos años y la vamos a continuar identificando como lo que es el grito agónico de una clase política y de sus perros mediáticos absolutamente imposibles de recuperar en el poder. Ricardo Salinas Pliego, hay que decirlo con toda claridad, no va a ser candidato presidencial, no lo será nunca, porque no tiene ni la capacidad intelectual, ni la capacidad política, ni el respaldo social para hacerlo. Es un hombre sin pueblo, es un empresario sin poder,
de convocatoria social, pero tiene algo que le interesa a la vieja política de este país. Un medio de comunicación que sigue teniendo mucha influencia en un sector de la población y que le es útil para difundir toda esa mierda que difunden en esos canales, mi querido Vicente. Por eso no podemos, no podemos soslayar y no podemos obviar lo que está ocurriendo en ese espacio. Esta reconfiguración de el canal de noticias que se robó Salinas Pliego no es más que el reforzamiento de una estrategia. Reclutar mentirosos baratos, porque no le alcanza para más, como bien lo dices. Reclutar a lo que quede de la fauna más abyecta y más ruin de los medios, como el orejón Manuel López San Martín, como el cronista de las verdades oficiales, aquel que convalidó la mentira oficial del asesinato, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Héctor de Mauleón, como el zángano Ricardo Rafael, o como el memero Javier Risco, o como el pseudointelectual achichincle de Héctor Aguilar Camín, Rafael Pérez Gay, o el tipo vividor del presupuesto público, Leonardo Curcio, o esta cosa siniestra y oscura llamada Jorge Fernández Meneses. Es para lo que le alcanza a Ricardo Salinas Pliego. No puede pagarle a otros que son más caros, pero igual de mentirosos. Y entonces echa toda la carne al asador para llevar a cabo lo que realmente quiere hacer. Una guerra desinformativa contra la Cuarta Transformación. Y venderle ese trabajo sucio a la oposición para que le ayuden en su tarea, en su meta, en su fin. No pagar los impuestos que le debe al pueblo de México. Entonces, lo que estamos viendo es una mezcolanza de necesidades, una mezcolanza de ruindades y un reagrupamiento de la peor ralea que ha estado en México, ocupando espacios de decisión, espacios de poder, para intentar combatir a la Cuarta Transformación. Que la gente no se vaya nunca con la finta, Vicente. Es muy importante que la gente lo tenga siempre claro. Estos buscan recuperar el poder para volvernos a saquear, para volvernos a arrodillar, para volvernos a insultar, para volver a hacer de nosotros un pueblo callado, un pueblo sumiso, pero sobre todo un pueblo a su servicio y a su disposición. Guerra total del pueblo contra Ricardo Salinas Pliego. Levantemos la voz contra Ricardo Salinas Pliego. Levantemos nuestra dignidad como pueblo, levantemos nuestra entereza y nuestra libertad para impedir que estos oligarcas ruines, viles, miserables, vuelvan a tener poder contra este pueblo, contra esta hermosa nación que ya no les pertenece, que les arrebatamos de las manos, de las garras y que no van a recuperar, mi querido Vicente. El llamado es muy claro, amigo. Guerra total del pueblo contra Ricardo Salinas Pliego y lo que representa. Porque ahora sí se viene la de quitarnos las máscaras. Si ya siguen los Leonardo Curcio, los Manuel López San Martín allá, la mano que les da de tragar se llama Ricardo Salinas Pliego y abiertamente está en contra del gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo porque no quiere pagar lo que debe. Es clarísimo. Y los que no estén, pero que también hacen el juego. Estoy viendo, por ejemplo, que no se han disculpado muchos acerca de esta estrategia para el golpeteo que bien señalas, ¿no? Es contra López Obrador, el líder máximo
de este proceso de transformación en México que encabeza hoy también la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, porque como no pueden con la presidenta, a ver si tumbamos a López Obrador y eso le va a doler a Claudia Sheinbaum Pardo. Pues creo que se están quedando con las ganas, pero fíjate, Azucena Oresti entrevistando a este supuesto abogado de Caro Quintero, ¿no? Cito, me deslindo de manera total y absoluta. Así reitera Juan Francisco Rodríguez Smith McDonald, abogado litigante quien fue señalado de tramitar este amparo a favor de Andrés Manuel López Beltrán y Gonzalo López Beltrán. Rechaza y dice que ya tiene idea de quién pudo usurpar su identidad. Y también aclara que nunca ha defendido a Rafael Caro Quintero. Oye, y siguen algunos diciendo el abogado de Caro Quintero. Fíjense, qué casualidad que le está promoviendo los amparos a los hijos del expresidente, el abogado de un presunto narco. Pues ahí está la relación de López Obrador con el... Es que todo va de la mano. Lo menciono porque si el abogado dice, usurparon mi identidad, eso no es nota para los que han mentido o los que le dieron vuelo a estas patrañas, a este montaje. Oye, si eso no es nota que un abogado esté denunciando que están usando su nombre ilegalmente, creo que queda claro que la intención pues no es dar a conocer la verdad, sino pues, abiertamente chingarse a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Mi querido Luis Guillermo, ¿con qué comentarios, opiniones, reflexiones cierras esta oportunidad que para mí es un deleite y siempre importante? Ya sabes que ojalá que regreses semanalmente y si no se puede, cuantas veces se pueda, mi querido Luis Guillermo. Hay algo, mi querido amigo, hay algo que todos estos farsantes, todos estos mentirosos no han entendido. Y no lo entendieron cuando López Obrador fue presidente, y menos lo entienden ahora, que la dimensión de la figura del expresidente López Obrador ha rebasado por completo la de un gobernante para convertirse en una leyenda social, una leyenda popular. López Obrador llegó al gobierno impulsado por el voto de más de 30 millones de personas. 30 millones de personas que anhelaban una transformación, un cambio en el país. Y su gobierno, a pesar de las adversidades, Vicente, a pesar de esta terrible pandemia que prácticamente puso en jaque al mundo entero, logró convertir a esta nación en algo muy distinto de lo que era hasta antes del primer día de diciembre de 2018. Fue tal el éxito de su administración en términos económicos, en términos sociales, en términos políticos, en términos culturales incluso, que su figura, la figura del líder político, la figura del líder popular, se transformó en una monumental leyenda, en un símbolo, Vicente, en un símbolo. López Obrador dejó de ser un ser humano para convertirse en el símbolo de un pueblo, y contra los símbolos ya no alcanzan las mentiras, ya no alcanzan las estrategias mediáticas pinchurrientas, ya no alcanzan las estructuras de desinformación o de fake news, porque todo cuanto se diga solo incrementa la estatura de este símbolo, solo incrementa, solo aumenta la dimensión de este símbolo. Y no lo entienden y siguen intentando golpearlo ahora a través de sus hijos, a través de su señora esposa, creyendo que así el pueblo le va a dar la espalda a la realidad. Y eso es el peor error
que han cometido en la oposición, no entender que López Obrador se convirtió en un anhelo social, se convirtió en una causa social, que dejó de ser un político, que dejó de ser un adversario partidista y que hoy está arraigado en el pueblo, en millones de mexicanas y mexicanos, como una figura mítica, legendaria, en ese lugar, en ese sitio a donde solo caben aquellas y aquellos hombres y mujeres que logran concretar los anhelos de un pueblo. López Obrador ya no puede ser derrotado con mentiras, Vicente. Ya no puede ser derrotado con estos aparatitos mediáticos como los del usurero de la Jusco o como los de los mentirosos de Latinus. Él ya está más allá de esas mentiras y de esa, con toda la disculpa del mundo, esa mierda que expelen, que escupen el canal 1, el canal 3, el canal 2, el canal 5, el canal que ustedes quieran. López Obrador entró a la historia ya, a la historia viva del pueblo, y desde ahí solo va a agrandarse su figura y su imagen. Por eso creo, mi querido Vicente, que los esfuerzos desesperados de Salinas, de todos estos, van a terminar en algo que no esperan y que seguramente les va a doler mucho. La continuidad garantizada de la cuarta transformación, por lo menos los próximos 12 o 18 años. Es el peor camino que han elegido. Derrotar a un mito, derrotar a una leyenda, derrotar al símbolo más concreto que tenemos en el pueblo, de darnos cuenta de que México puede cambiar su destino, puede cambiar su rumbo con la determinación de los votos. Malas horas para la oposición, querido Vicente. Pelearse con una leyenda monumental que los aplasta y los seguirá aplastando muchos años más. Y para hacer eco de lo que estás diciendo, le recuerdo a la gente que nos está viendo y escuchando, ¿por qué por fin llega Andrés Manuel López Obrador después de 18 años de lucha? Por el hartazgo del pueblo. Yo pregunto, ¿cuántos pasos quieren dar para atrás? ¿Quién quiere que regrese el PRI? ¿O quién quiere que regrese el PAN? ¿O quién quiere que regresen a ningunear al Poder Judicial los que más tienen? Miren, yo creo que es la primera vez que voy a hacer mención de un senador de Nuevo León, Waldo Fernández. Me llamó mucho la atención lo que escribió Waldo, redes. Todo lo que ha hecho el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es increíble, y es increíble que todavía haya gente que crea en las mentiras. Acá algunos datos. Uno, no aumentó impuestos. Por primera vez en los últimos 30 años, los empresarios que tanto se quejan han podido hacer planeación fiscal. Dos, dijeron que íbamos a convertirnos en Venezuela y Cuba. Estamos más cerca de Estados Unidos que nunca. Hoy México es el tercer lugar del planeta que es más atractivo para invertir. Tres, cuando llegó el crucero que traía el COVID y se indignaron, México fue el único país del mundo que no cerró sus aeropuertos y fue el primer país que reactivó su industria turística. Cuatro, por primera vez en México disminuyó la migración. 5, se va a reelegir. Falso. La mentira que tanto difundió la oposición. Eso lo escribió en 2023. Ojo, lo estoy rescatando porque en pleno 2025, tanto tiempo después, la oposición no haya cómo hacerle frente a esos datos. No, peor aún, los 13,5 millones de mexicanos y mexicanas que salieron de la pobreza. Mi querido Luis Guillermo, como siempre es un deleite. Y Dime. solo para acotar este resumen de éxitos, dejó López Obrador el poder y llegó una presidenta que en un año, solo un año, ha demostrado una capacidad de un liderazgo, pero sobre todo una visión transformadora que confirma lo que López Obrador nos dijo, que el fresa era él. El fresa era él, Vicente.
No se lo esperaba la oposición, por eso braman, por eso aúllan, por eso están muertos en vida. Muchas gracias por el espacio, querido Vicente. Y antes de que me vaya, dame un minutito, por favor, porque quiero agradecer especialmente, con todo mi cariño, con todo mi corazón, a el señor Armando. El señor Armando es parte de la audiencia de Sin Censura, y hace unos días Ceci, nuestra querida Ceci, me comunicó que el señor Armando tuvo la deferencia de obsequiarme un boleto de lotería para el sorteo del 15 de septiembre, y me lo envió Ceci, querida, me lo envió a mi WhatsApp, y no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecerle con todo mi corazón, con todo mi aprecio al señor Armando por esta deferencia. Nos sacamos un reintegro. Eso quiere decir que el corazón de este gesto del señor Armando, pues estaba envuelto en buenaventuranza y en generosidad. Gracias al pueblo, a la gente de Sin Censura, especialmente al señor Armando, por apreciar mi trabajo y por confiar en él. Y gracias a ti, Vicente, por regalarme la oportunidad de acercarme a tu audiencia tan generosa, tan cálida y siempre, siempre tan gentil conmigo. Gracias, amigo. Te abrazo con el corazón y nos vemos la próxima semana. Vicente. Ya se fue Vicente. Yo voy a decir algo, Luis Guillermo. La gente no se da cuenta que los que nos sacamos la lotería somos nosotros. Los que le pegamos al gordo somos nosotros con esta audiencia. Voy a seguir sacando el boleto del reintegro, a ver si en una de esas nos sacamos algo más, y de ahí te comparto para unas chelas, amigo, que te las debo. A ver, ya. Te está fallando. ¿Ahí me ven y me escuchan? Querido amigo. Está fallándole un poquito. Ahí me ven y me escuchan, Luis Guillermo. Te escuchamos nada más, amigo, estás congelado. Pero te escuchamos más o menos. Ya sabe usted, querida audiencia de Sin Censura, la tecnología no tiene palabra de honor, pero bueno, pues aquí estamos echándole ganas para que Vicente se reintegre a la transmisión, y si no, pues ya me quedo yo conduciendo, al cabo que usted sabe, siempre lo haré mejor que él, y siempre seré mucho más guapo y mucho más cálido y mucho más entusiasta que el Vicente Serrano. Muchas gracias, audiencia de Sin Censura. Ya regresó Vicente. Ahí está. Oye, ya me estaba quedando con lo que güey. Ya sé, oye, lo que estaba diciendo es que la gente a veces no entiende que los que nos sacamos la lotería con ellos somos nosotros. La gente dice, cuando viene aquí al Zócalo, creo que te ha pasado, gracias por hacerme el día. Le digo, no, los que nos hacen el día son ustedes a nosotros. Y esto que estás mencionando de don Armando, oye, cabrón, ¿quién tiene esos detalles? Esta audiencia no la tiene ni Loret, ni López Dóriga, ni Ciro. Y también es tu casa, sabes muy bien, Luis Guillermo, que apreciamos mucho. No sé si compartías tus redes sociales, no sé si ya compartías tus redes sociales con la audiencia de Sin Censura, maestro. Por favor, ahí te pido que cierres pidiéndole a la gente que amor con amor se pague, que se haga válido eso. Muchas gracias, amigo, porque la audiencia de Sin Censura constituye uno de los principales soportes de mi trabajo, y te agradezco muchísimo, querido amigo, y gracias también a la audiencia de Sin Censura. Yo estoy allá en mi espacio, Luis Guillermo Hernández Sexta W, se llama como yo, y ya saben, en mis redes sociales, que siempre causan mucha controversia, y por supuesto de vez en cuando acá con mi querido Vicente, a quien le ayudo a levantar el rating, pero sobre todo a que usted tenga una cara más agraciada, más guapetona. Te mando un abrazo, querido amigo, te quiero. Acuérdate que López Obrador hasta nos confundía, cabrón. Yo le decía, ¿qué me veo muy pelón ya o qué chingados? Un abrazo, Luis. Te quiero, amigo, un abrazo a Yo todos. también, cuídate. Y hablando de amigos, ya llegó el resentido.